Abogacía y Consciencia, un podcast de Alexandra Sin y Alba Rocosa. Un día más en Abogacía y Consciencia. Hoy estamos con Ricardo Iglesias. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, para nuestro público os contamos que Ricardo es politólogo, acompañante en bioneuromoción y escritor. Y está a punto de publicarse su nuevo libro, creo. Y bueno, la verdad que Ricardo nos contactó, nos pareció muy interesante su propuesta de colaborar y estamos súper contentas de tenerle aquí y poder charlar de un montón de temas. Bueno, nada, sí, pues así hace tiempo ya, me acuerdo que os envié un mail y me pareció muy interesante, ¿no? Cómo lo abordabais, ¿no? Al final un tema tan diferente como es la abogacía o el mundo del derecho, ¿no? O aparentemente en esta sociedad tan alejado de lo que es el autoconocimiento, o lo que es pues aprender a coger las riendas, ¿no? de tu vida. Y me moló y dije, hostia, yo quiero ahí, ¿por qué no puedes participar? ¿No? Pues aquí estamos, sí. Y aquí vamos a aprovechar que tenemos un politólogo, Sí. pero pues para como darle vueltas hablábamos ahora hace un rato como de la política, ¿no? De cómo estamos en general como sociedad muy desencantados con la política y sobre el tema que si derechas, que si izquierdas, que si dónde empieza una cosa y acaba la otra, y como para mí, yo últimamente le doy muchas vueltas a cómo una idea se la adueña un partido o una parte de la política, ¿no? Y qué es política y qué no, es que podríamos hablar de muchas cosas, pero como... Bueno, si quieres nos podemos igual centrar un poco y a ver qué te parece a ti, pues, ¿no? Que parece que últimamente la política está más como intentando generar división, ¿no? O distracción y que las personas o la sociedad pues estén ahí debatiendo de quién fue la responsabilidad de una cosa o la otra, y yo ahora te voy a llamar la atención en el Congreso porque lo hiciste tal, pero en realidad pues eso genera que en la práctica no lleguemos, ¿no? Al fondo, a las acciones que realmente deberían implementarse para que el Estado de Derecho democrático funcionara. Correcto. Esa es mi opinión. Es así, ¿no? No hay más. O sea, no hay Sí, más. sí. O sea, yo me acuerdo hace años cuando estaba acabando la carrera le dije a un amigo, mira, para mí mi política, de hecho la palabra política creo que significaba en griego el arte de vivir en sociedad, ¿no? Y para mí, mi forma o mi arte para colaborar en esta sociedad es que la gente mire hacia adentro y que no tenga miedo a expresar lo que siente y a compartirlo y paradójicamente, va a generar un caos afuera, pero va a generar a la vez un nuevo orden, ¿no? Entonces, quizá mi punto de vista es que al final lo que no podamos controlar hay que dejarlo ahí, y lo que sí podemos hacer es primero mirar la guerra que hay dentro de nosotros, los conflictos que hay dentro de nosotros. No hace falta al final ir a un orden tan grande como es el político, simplemente céntrate en el tuyo, en el de tu familia y en el de tu trabajo si quieres, y ahí ya vas a ver una de proyecciones y una de movimientos que solo si tú te pones ahí en coherencia y empiezas a expresar lo que tú quieres, vas a generar mucho conflicto, vas a tener que sostener críticas y por ende vas también a generar nuevos vínculos y vas a generar una nueva vida. Para mí algo importante es no tratar de evitar o huir de lo que eres en el fondo, ¿no? Más allá de cualquier personaje que podamos ser, ¿no? El simple hecho de que tú te puedas mostrar como eres en el momento en el que estás ahora, yo creo que es mi forma de decirle al mundo, oye, tu voz es bienvenida. Como si estoy afuera, ¿sabes? política, ¿no? O sea, mi mensaje es al final que de piel para adentro tú te puedas sentir un poco más libre y que tienes el derecho, ahí está el simbolismo de que tú tienes el derecho a vivir tu vida y a escuchar tu corazón, aunque pueda molestar a otros. Porque muchas veces nuestro personaje o nuestra forma de vivir está muy influenciada o condicionada, como hablábamos antes, por lo
cultural y por supuesto por lo familiar, ¿no? Entonces, nada, simplemente es eso. Mi forma de hablar de política es deja lo que está fuera de tu control, enfócate en nada, no hace falta ir tan lejos, si al final no tiene que cambiar lo de fuera, es lo que hablábamos antes, que es perfecto, ¿no? O sea, es simplemente darte la posibilidad de vivir desde tu corazón, aunque eso te cague de miedo. Ese es el punto. Porque en realidad sería solo un momento, ¿no? Digamos, desde que tú tomas conciencia, sea cuando sea, de, oye, en realidad, pues mira, esto que me molesta o esto que no quiero hacerlo, pero lo estoy haciendo porque no veo más remedio y es una cosa que se repite y nunca digo cómo me impacta, Claro. tomas la decisión de comunicarlo, que eso genera normalmente bastante revuelo, ¿no? Como has dicho, y como lo sabemos en la práctica, pero al final parece que se puede, o sea, puede dar lugar a que se genere un nuevo engranaje y un nuevo funcionamiento, ¿no? en la relación. O sea, en realidad es temporal, pero necesario. ¿Y por qué crees que nos da tanto miedo? ¿Que nos da tanto miedo concretamente el qué? El expresarlo. Sí, el expresarlo. Bueno, porque lo que a veces, aunque algo sea muy tóxico, lo conocemos. O sea, si tú desde pequeño has vivido en un entorno donde te han dicho que la mujer, por ejemplo, lo invento, ¿no? Un hombre, ¿no? Ha habido siempre condicionado con la creencia de que las mujeres, uno no se puede fiar de ellas. O una mujer ha vivido con la creencia de su madre de que los hombres te van a traicionar al final. Pues es mejor al final vivir eso porque lo que de alguna forma te sientes cómodo, es lo familiar para ti. Tú no sabes lo que es desconocido para ti. O sea, como es desconocido, no sabes qué va a pasar. Es la pérdida de control ahí. Hay un vacío ahí. Es como, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Una madre que quizá, el otro día estaba leyendo un libro que se llama Encuentros con la sombra, que recomiendo mucho. Y hablaba del caso, ¿no? De cualquier madre que ha dejado o ha sacrificado parte de lo que ella sentía que debía de hacer a nivel vocacional para ser madre, ¿no? Renunció quizá, o más que renunciar, se sacrificó, ¿vale? O sea, en el sentido de que dejó de hacer algo que ella realmente sentía que debía hacer por creencias, ¿no? Y toda esa culpabilidad la proyecta, por ejemplo, en la hija. Esa hija, quizá con el tiempo, se encuentra en esa tesitura de, hostia, quizá ahora pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puede pasar desde que esa hija no quiera ser madre, por ejemplo, ¿no? Porque prefiero no ser madre y vivir los sueños que mi madre, de alguna forma, no, aunque sea inconsciente todo esto, ¿no? Pero se posiciona en no puedo ser madre porque implica romper con lo que yo quiero. Puede pasar de que se ponga en la misma polaridad también y que vuelva a renunciar a sus propios sueños y culpe a su madre también. Pero, ¿sabes? O sea, al final es un tema de la culpabilidad. O sea, yo creo que la clave de todo esto al final es que hagas lo que hagas, hay que observar esa culpabilidad, esas lealtades invisibles, poderlas observar y decir, yo no soy eso, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Aunque eso implique, imagínate que una madre pues ha vivido traiciones, lo que hablamos, ¿no? Con un hombre. ¿Qué implicaría, por ejemplo, para una niña que se convierte ya en adolescente, 20 años, 25 años, y que esa niña, por ejemplo, o esa mujer ya, de repente llega a casa con un hombre increíble? ¿No? ¿Cómo miraría esa madre a esa hija que tiene un hombre al lado, ¿no? que es espectacular? Es una forma de desafiar a la madre, ¿no? Entonces, muchas veces no somos capaces de dar ese salto al vacío o de dar ese cambio porque tenemos mucho miedo de molestar a los que nos han sostenido desde pequeños. Y esto ahora me hace pensar, y yo siempre, llevándolo de nuevo a la política, como yo siempre pienso, como que al final pues hay razonamientos o hay creencias que dices, ostras, qué fuerte, ¿no? ¿Cómo puede pensar eso? Pues no sé, determinadas opiniones pues racistas o excluyentes de determinados colectivos y tal, ¿no?
Y esto ahora me ha hecho pensar y al final siempre pienso, ¿y qué vida debe haber tenido esa persona para terminar, Correcto. pues por ejemplo, siendo tan intolerante con A, con B, o Yo me acuerdo de un ¿sabes? trabajo había uno de seguridad que era muy racista. Pero luego las dos parejas con las que habían estado eran justamente del país de origen que él No son- odiaba, ¿no? Ajá. Y hay un tema aquí con el odio que creo que es cuando uno odia, en el fondo es un deseo oculto de coger aquello de lo que odias. Es decir, yo odio, yo qué sé, me lo invento, Las mujeres. a las mujeres muy femeninas porque, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Y quizá es más fácil. Mira, te pongo un ejemplo también de ese hombre. Odio a los gays. ¿Vale? ¿Significa que él es gay? No, no necesariamente, pero sí que está claro que hay una parte femenina que él rechaza. Muy fuerte. Y el odio, en lo que te está diciendo, es una forma te está dando como una brújula de que en el fondo aquello que odias o aquello que más te molesta es algo que en realidad quieres asumir. Pero que por lo que sea, hay una creencia ahí de alguien que te han metido de que no deberías de ir ahí, ¿no? Es como una llamada a la aventura. Ahí donde hay un terror, un odio, algo o incluso también una admiración, ¿eh? Cuando hablamos de la sombra también podría haber una admiración muy bestia hacia algo, ¿no? Buah, es que lo tengo en un pedestal. Bueno, esa energía o eso que proyectas ahí también es tuyo. Entonces, con el tema del racismo, con el tema, no dejan de ser proyecciones más sociales que se justifican y nos pegamos una historia brutal, pero en el fondo no deja de ver un tema de creencias y de algo que no quiero asumir del otro. O sea, lo que me molesta del otro es mío. O sea, que si entendiéramos esto ya está. Ya. O sea, es tan fácil como eso. Cuando yo odio algo, es un deseo oculto. De que eso que me molesta es algo que en realidad me gustaría asumir. Pienso en bullying también, a nivel de educación. Una persona que quizá ha recibido bullying, algo que puede integrar su maestro, que es el bullying, seguramente está a nivel familiar en un entorno muy parecido. Puede ser ya sea porque uno es sobreprotegido y el otro es por ausencia, es la polaridad contraria, eso, hay muchos matices ahí. Pero normalmente suele haber un vacío ahí y uno vibra a la misma frecuencia que el otro y uno necesita de la experiencia del otro para darse cuenta de que necesita integrar eso. Por ejemplo, si yo soy alguien que ha recibido acoso escolar, quizá necesito integrar esa agresividad, no para acosar a otro, pero sí para empezar a decidir quién quiero ser yo delante de eso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? En la espiritualidad y en este mundo, muchas veces nos pasamos de la rosca como de querer ser agradables, de querer ser muy zen, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el día que tú empiezas a decir quién quieres ser, va a generar una polaridad, va a generar una dualidad. Y va a haber gente que no le va a gustar nada lo que vayas a decir. Y va a haber gente que te va a criticar. Pero es que el mismo acto de tú permitirte ser tú es como un acto creativo. Al final destruyes, porque crear es destruir también, pero a la vez habrá gente que quiera estar a tu lado. Y construyes lo que... Y eso sirve, es tan fácil como, por ejemplo, en un caso así más, pues alguien que ha vivido quizá acoso laboral o acoso en la escuela, es tan fácil como dejar de reírte las gracias que no te hacen gracia. Eso va a generar una incomodidad brutal, pero te empiezas a respetar ahí. Y en ese respeto empieza a generar un caos afuera, que es lo que nos da miedo, porque como nadie nos ha enseñado a gestionarlo, ¿no? Claro. Y a estar con ello. Y yo incluso diría que la palabra gestión, yo no gestiono nada. O sea, yo lo que hago es escucharme y en función de eso de soltar. Claro, hay mucha gente que lo vive desde la culpa. No, yo te culpo a ti, o yo hago lo que quiero. No, eso no es. Si esa persona se escuchara, vería que hay un vacío detrás de quizá no saber pedir ayuda, por ejemplo. Entonces,
No sé, me estoy yendo por las ramas, No, pero... no. Es interesante ver eso y pensar. O sea, al final el salto al vacío tiene mucho que ver con aquello que te da miedo, con aquello que odias. También con aquello que admiras. Ahí donde tu mente pone su atención, ya sea para bien o para mal, no tiene, en el fondo es una proyección de algo que tú, en el fondo, tu inconsciente te está diciendo es por ahí. El salto que tanto temes es ahí. Lo que pasa es que muchas veces es algo prohibido por el sistema familiar de origen. Claro. Entonces hay ese miedo ancestral de, hostia, me van a echar, me van a excluir, pero afortunadamente estamos ya en el siglo XXI y ya no, si nos separamos de ese clan, no vendrá un tigre y nos va a matar, ¿sabes? O sea, podemos sobrevivir perfectamente y yo creo que estamos ya en otro momento, ¿no? Tampoco estamos ahora en África, o sea, si tú viene un jefe y te falta el respeto, tú le puedes decir a esa persona, oye, a mí no me hables así. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente prefiere vivir callando, bueno, ya lo gestionaré, y luego hay los síntomas que aparecen, o los conflictos internos, la guerra entra dentro de ti porque no eres capaz o porque no te das el permiso de decirle, oye, esto, a mí no me hables así. Bueno, porque el miedo te puede, ¿no? En realidad, eso como a nivel social también, como el miedo nos paraliza o hace que, no sé cómo decirlo, como que el miedo nos controla, ¿no? En lo individual y en lo colectivo, ¿no? Sí, bueno, mira con el tema de la DAN aquí en Cataluña, como sea, Ahora de golpe. parecía una psicosis aquí. Claro. Digo, a ver, cuando tocaba no hubo la gente ahí que tenía que estar y aquí nos pasamos 3 pueblos, ¿no? O sea, el miedo es al final necesario. Es una emoción necesaria que te advierte de un peligro. No hay más. Sí, El punto es saber observar ese miedo. Claro, porque creo que el problema es en la interpretación que le hemos dado, ¿no? De, oye, el miedo es negativo. Claro, es que es... No es bueno tener miedo. O Claro. no puedo tener miedo. Y entonces, claro, no interpretamos exactamente lo que nos quiere decir, ¿no? No sabemos cómo utilizar pues, esta información que nos traen, bueno, todas las emociones en general, pero igual el miedo pues, es uno de los más impactantes, y como estábamos hablando, ¿no? A nivel social ahora. Es como que el miedo es indudablemente un método de control social, ¿no? También puede ser un método de control social, pues bueno, por supuesto. Una No cosa me es quiero meter en interpretar, temas, pero luego como los medios de 2020, comunicación pero... puede ser o sea, si tenemos miedo, no contactamos con otras emociones, como puede ser la rabia, que nos llevará a a la acción, movernos, va a poner un límite. y cómo eso se utiliza consciente, inconscientemente, voluntario, involuntariamente, da igual por parte de quién, pero darnos cuenta de eso ya es un qué, ¿no? Porque estamos socialmente siempre con un miedo u otro. Si te das cuenta, ahora es una cosa, ahora la otra, ahora es el clima, ahora... Entonces, ¿cómo salir de ahí, no? Yo a los niños les decía hace tiempo, me acuerdo que vuestros padres pagan para que sintáis miedo cuando vais a Portaventura. ¿No? Sí, hostia, es verdad, ¿no? La vida mola tener miedo y vivirlo y sentirlo, porque ahí es cuando creces. Detrás de ese miedo hay el crecimiento, ¿no? Si, por ejemplo, una persona ha estado siempre silenciada en una familia, el día que se atreve a hablar, coño, el primer día va a estar temblando. Pero va a vivir algo que jamás había conocido. O la persona que quizás siempre tenía la atención, el día que se retira y que no se pone en el centro, se va a cagar de miedo. Hostia, voy a desaparecer, nadie me va a querer. Pero si eres capaz de sostener ese miedo y de ir más allá, ahí es cuando te das cuenta de que no eres el personaje. Que no eres aquello que te han programado para que seas. Cuando digo programado no lo digo en plan que lo hayan hecho expresamente, ¿eh? Es No. todo inconsciente, ¿no? Hay el payaso del cole, que no deja ser el payaso de la casa. Necesitamos... Siempre Como pongo, lealtades familiares, ¿no? claro, siempre pongo el mismo caso, que es
cuando uno entra en una familia, no deja de ser como cuando uno entra en un trabajo, como una vacante de trabajo, ¿no? Hostia, falta alguien que sea ordenado, perfeccionista y un poco exigente, que les meta caña, que están volados de la cabeza. Vale, pues saldrá el niño perfecto, la Hermione Granger, ¿no? O necesitamos a alguien que cuide de los padres. Bueno, vamos a llevar una Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y así podemos hacer con cualquiera, ¿no? Hostia, necesitamos un poco de alegría, que aquí son unos muertos, coño, pues vamos a traer a alguien que luego será un cómico, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que eso es un don, el problema es que no te puedes permitir salirte de ahí. En la flexibilidad está el tesoro. Y el problema a nivel social es que por supuesto, los partidos no pueden salir de su propio sistema de creencias. Pobre de aquel diputado que un día coja y desafíe o cuestione el propio partido, que va a tomar por culo, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo no deja de ser un reflejo, ¿eh? O sea, tanto en el Parlamento de Cataluña como en el Congreso Español, no deja de ser un reflejo de lo que somos en nuestros sistemas familiares. Así que yo no me preocuparía tanto de lo que pasa ahí, y me preocuparía más de lo que no, de las cenas navideñas que vamos que no queremos ir. Me preocuparía más de poner coherencia en todo eso. Claro, pequeña escala. Nos quejamos de que el diputado ese hace caso a los demás y que el otro tal, pero luego nosotros hacemos lo mismo y lo vestimos de que somos espirituales. No, me niego a eso. Sí. Es una buena receta para empezar. No vayas a las cenas que no quieras ir. Empieza por ahí. Claro. Y no te rías las gracias que no quieras reírte. Y nada de gestionar, a tomar por culo. Es un mensaje poco espiritual, pero vale la pena. Es verdad, en serio, o sea, hay que poner coherencia. Y ahí es cuando la energía sube. Y podemos decir el mismo mensaje, pero solo es creíble cuando uno empieza realmente a hacerlo y a aplicarlo. Así es. ¿Y va a incomodar? Sí, por supuesto. ¿Y habrá gente que no nos entienda? Por supuesto. Pero querer que te entienda todo el mundo es un mensaje, es lo que necesita un niño de 3 años. Que quizá esa persona ha pasado en los 3 años y por eso no puede. Pero lo bueno del inconsciente, lo bueno de la vida y lo bueno del crecimiento personal es que a cada momento tú estás reescribiendo tu pasado. No hace falta irte a los 3 años. Basta con que observes tu escenario de vida actual. ¿Quién tienes, lo podemos hablar así, quién tienes aliados y enemigos? Que son tus maestros, también. Y observar dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer. Y a partir de ahí, empezar a pintar tu vida. Que es lo que la gente no se permite. Y lo viste, luego hace mucha meditación o va a hacer triatlones, pero luego no es incapaz de decirle basta a su vida de mierda. Entonces, sí. Voy duro, ¿eh? Ya te veo, ya. Pero bueno, yo estoy súper reflexiva porque no paras de darme. Pero bueno, ya hablaremos. No, pero es interesante, es interesante. Yo creo que... Es interesante cómo me está rompiendo, ¿no? No, pero... Me encanta. Yo solo lo digo para mí, ¿eh? Sí, porque no, yo soy el primero en... Para todos. No es acusación, al final, ¿no? Pues todos reflejamos. Pero la idea es esa, que... Y al menos esta, desde mi perspectiva, ¿no? A mí la parte que más me ha costado es... Vale, me parece un mundo hacer ese cambio, empezar a hablar, ¿no? Como buena libra, dejar de contentar a todo el mundo, dejar de intentar ser perfecta en todo, no equivocarme, porque ya hay también una creencia de que los errores son malos. Claro. Y claro, al parecerme una tarea tan, no sé, ¿cómo diría? Imposible casi, ¿no? En algún punto, pues me costaba dar pasos. Y luego, claro, me empecé a dar cuenta de que pues, tengo más poder del que pensaba, porque en realidad en atreverse a hacer ciertas cosas eso genera los cambios en tu vida y puede ser como súper mega inmediato también. Pero... Y te empodera, ¿no? Mira, el otro día hablábamos con una persona que me decían, me han ofrecido irme a China 1 año y tal, y estoy cagado de miedo, tal. Entonces, no sé si me apetece, no sé qué y tal. Bueno, a lo mejor estábamos en esa duda y al final dijo, pero bueno, lo que tengo claro es que al final todas estas experiencias, ¿no? Pues le daba miedo 1000 cosas,
que sí, pero da igual, los motivos que sea, de y si me pierdo aquí, lo que sea, de... Pero luego me decía, pero cuando tomas decisiones así que te dan tanto miedo, esto al final te empodera, ¿no? O sea, dices, bueno, pues lo he hecho, aunque luego no me salga, no sé, no me salga bien o no sea como... Pero bueno, lo he hecho, ¿no? Y yo creo que pasa por ahí, llamémosle desafiar el sistema familiar, da igual, si en el trabajo. Es escucharte, al final. Ir más allá de lo que siempre has hecho. Cuanto más años pasan haciendo eso, más complicado debe ser salir de eso, supongo, ¿no? Y es como, bueno, pero yo me iría a eso, ¿no? Decir, ostras, cada vez que he tomado una decisión de rompo con, yo qué sé, yo misma, o seguro que a Alexandra también le pasó, salgo del despacho, me lo monto por mi cuenta, no tengo ni idea, estoy súper perdida, no sé qué, ostras, pero a raíz de una decisión así, yo como que cogí mi poder, como siempre había tenido tanto miedo y me habían metido mucho miedo de todos los lugares, de no sé qué, escuchaba a compañeros que eran autónomos, no lo hagas, decía, bueno, al final... Claro, los cantos de sirena y al aparecen. final, ¿no? Y ahora es como digo siempre, ostras, cuando alguien te dice tal, no, al revés, vamos a motivar a la gente a que, ¿no? Ya hay suficiente miedo por ahí. Es observar quién te lo dice. Claro. Alguien que... Como Claro, que se le... la primera pregunta que yo le haría es, ¿pero tú estás bien? Sí, así, ¿sabes? Muchas veces el problema es que escuchamos consejos de gente que no está donde queremos estar. No significa que necesariamente debamos escuchar a los que están donde... No, pero para mí lo más importante es escucharse a uno, pero luego también es observar quién te está dando ese consejo. Porque muchas veces el consejo, o sea, si yo no he sido capaz de escucharme, ¿cómo voy a ser capaz de darte a ti la bienvenida para que hagas lo que quieras? Claro. Coño, me estás haciendo un espejo que te cagas, al igual. No, tú te hundes conmigo y nos vamos los dos a la mierda, al igual subes. Y ahí también hay un punto que es cuando das ese salto te das cuenta de quién realmente te quería. Porque muchas veces creemos que nos quieren. Con todas tus versiones, ¿no? Claro. Muchas veces no es que te quieran, es que te necesitan. Y que te necesitan ahí, a tu lado, hundido. Que no acabes de brillar. Eso pasa con también muchos niños, lo veo. Que ves que el niño o la niña quiere hablar y de repente aparece alguien y le quita la voz. ¿Por qué? Porque de forma inconsciente todo el mundo sabe que esa niña o ese niño tiene algo que decir y tiene mucha luz, tiene mucho miedo de que eso salga. Porque creen que esa luz va a eclipsar la de los demás. Es un poco lo que dice como era la canción el poema de Marianne Williamson, de Nuestro mayor miedo, que dice, nuestro mayor miedo no es que no encajemos, nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Y decía, es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. O sea, hay que escuchar más lo que somos y pasar más de lo que dicen. Sí, un poco. Esta sería la... Sí, al menos, no sé. Al menos, equilibrarlo sí. un poco. Claro, no, siempre, claro. Hablo sobre todo para la gente Sí. que seguramente nos va a escuchar. Que normalmente dudo que sean personas que se pasen en el polo opuesto. Esos son los que están en la política. Que no escuchan a nadie y por eso han llegado ahí y por su incapacidad de generar empatía con los demás, utilizan a todo el mundo para su propio beneficio. El problema cuál es, que todos los que nos han condicionado para ser buenos, obediente, escucha a mamá, escucha a papá, no te pases de la raya, por eso luego tenemos problemas con la voz, por eso luego cuando tenemos que hablar nos atragantamos. ¿Por qué? Porque implica desafiar lo que creemos que necesitamos para ser queridos. Mira, Entonces, ahí está, de ponerlo en balanza. Para mí esto que decías ahora era, no sé, me vino, que es como la versión más light de el mal triunfa cuando el bien no hace nada. El mal triunfa cuando el bien no hace nada. Claro, cuando... Ya. Bueno, es tan fácil como que alguien... tú estás viendo a alguien que está humillando Sí. a otra persona, ¿no? De forma sutil, quizá con una broma. No tiene por qué ser un insulto. Sí. Puede ser un comentario que aparentemente no pase nada, ¿no?
Claro, si tú te callas, como yo he hecho muchas veces, estás alimentando ese sistema. Creo que hay la paradoja de la intolerancia. ¿Cómo es la intolerancia de la tolerancia? ¿Cómo es eso que no se puede ser tolerante con los intolerantes? O sea, como que... sí, Claro, o sea, por si no se sería modifica. un poco... Ujú. Como claro, tenemos que ser tolerantes. Pero claro, tolerante con el intolerante, léase, sabemos, ¿no? Bueno, pues también... yo qué sé, conductas fascistas o quiero decir, si vamos tolerando determinadas... Ojo, luego vendrá la comprensión. Eso también es importante, ¿eh? O sea, yo no digo en plan, vete a la mierda. No. O sea, el problema es, tú te estás quemando y en vez de quitar la mano, dices, hostia, mi pareja me pega, ¿no? Pero voy a dejar la mano un poco más porque quizás, claro, esto es un programa mío y, claro, debo aprender a gestionar y a verlo esto de otra forma. Te estás quemando, te está pegando tu pareja. Sí, ¿eh? Ujú. Digo, pegar, digo, Ah, maltratar, humillar, avergonzar, reírse de uno. No tiene por qué ser tan heavy, Yeah. ¿vale? Ni tienes por qué acabar dejando a la pareja en una cosa mucho menos, pero, qué sé, un comentario fuera de lugar en una comida, por ejemplo, ¿vale? No tienes por qué romperlo todo, pero si tú no te das el permiso, aunque sea después, para decirte, oye, cariño, yo necesito esto no me ha gustado. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú expresas esa necesidad tuya y pones tu vulnerabilidad y te abres, ahí es cuando parece, hostia, quizá me he pasado, quizá empiezan, ¿no? Hostia, quizá en realidad no es para tanto. Claro, pero si tú no lo muestras y no dices, oye, mira, cariño, esto me molesta, esto me daña o no me ha gustado. Claro, cuando tú lo abres, estás abriéndote a que si la otra persona no hace nada, te está dando una respuesta muy clara. Ujú. Estoy poniendo mi corazón a algo muy vulnerable delante tuyo y a ti te da igual. Claro, implica quizá luego que tienes que tomar decisiones. Y eso es lo que no queremos. ¿Qué hacemos? Nos lo guardamos para nosotros, nos vamos a hacer reiki. ¿No? Que en el fondo deja de ser, estás buscando quizá el abrazo de tu padre. ¿eh? No. ¿Por qué? Porque no nos damos ese espacio para quizá poner sobre la mesa aquello que te duele. Como no poner límites, ¿no? Seguir contactando con el miedo de, ay, no lo hago por si tal, por si cual y no... Claro, es un equilibrio entre por supuesto, poder comprender a la otra persona, pero para la mayoría de las personas que entramos en este mundo, la balanza está no en comprender tanto Ujú. y en dejarnos guiar más por nuestra barriga. ¿Qué pasa? Que la gente que llega muy arriba prefiere todo lo contrario. Es gente normalmente que solo piensa para sí misma y que no tiene ningún problema en usar a los demás. Es un exceso contrario muy bestia. Lo que pasa que si nosotros no nos equilibramos, Siempre va a ser así, ¿no? claro. Si yo, por ejemplo, siempre ayudo a mi madre, que siempre dice que está sola, voy a seguir alimentando el victimismo de mi madre. Ya, pero es que si suelto eso, quizá mi madre se hunde. ¿Y tú qué sabes? Pero hay que quitar esa culpa. O sea, muchas veces, desde nuestro aparente bondad, lo que estamos haciendo es retroalimentar un sistema que no nos conviene ni a nosotros ni a los demás. Algo muy importante que quizá va un poco a colación de esto es, aunque pueda incomodar al otro, aunque el otro me pueda enviar a la mierda, si yo siento que lo que voy a decir nace desde aquí, desde el corazón, en el fondo es lo mejor para la otra persona también. Si yo no quiero ir a una cena, pongo este ejemplo porque es muy recurrente, uy, el otro se ofende, vale, pero tú sabes que has hecho bien, sí. ¿Lo sientes aquí? Sí. ¿Querías ir? No. Es lo mejor para la otra persona, le estás respetando, porque le estás diciendo la verdad. En realidad le estás honrando. Sí, porque en realidad, pues, quién sabe cómo habría ido esa cena. ¿Sabes? Si yo voy ahí Claro. y hago algo que no quiero y sonrío cuando no me apetece,
ni me estoy respetando ni tampoco le estoy respetando. Estoy ocultando la verdad que hay ahí por el miedo a sentirme juzgado. Eso es ser egoísta en realidad. Sí, sí. Entonces, bueno, sé dónde estoy yendo con todo esto. Pero... Sí, no, pero me encanta que haya ejemplos como muy de la vida, ¿no? Claro, no, Sí, sí. aquí. Exacto. Que los aterricemos, ¿no? Porque siempre es como lo que decíamos al principio, de que nos parece una cosa muy grande y claro, estamos pensando en qué soluciones podemos implementar para al final pues cambiar un sistema político, ¿no? Pero empezar por uno mismo. Empieza por ti y empieza por cosas sencillas que te dan miedo. Como decirle a tu pareja, oye, quizá es, oye, necesito que me abraces. Y como no me lo permito, porque tengo que ser la mujer, porque soy la mujer súper empoderada, luego, claro, el hombre no lo pilla, digo hombre o la mujer, da igual, no entiende nada, y de repente salta con un estallido de cólera, ¿no? Y dices, hostia, lo único que quería era un abrazo. Pero, claro, es desafiar, es trascender aquello que te han dicho que solo puede ser. Muy bueno esto. Sí. Al final, sí, podríamos... Bueno, porque, no sé, igual venimos con esta construcción de por qué nos imaginamos siempre los peores escenarios, ¿no? Claro, en realidad tú estás invitando a la otra persona que también baje al corazón y tal vez te acepte una invitación. Claro. Pero... Fíjate, eso es muy curioso. Eso me pasó recientemente con una chica, ¿no? Mira, lo voy a explicar porque me parece un ejemplo muy sencillo de entender. Nos estamos conociendo, parecía que, digamos, poco, un mes menos. Pero llamadas, todo, pero muy bonito, ¿no? Y de repente un día me dice, oye, hostia, es que hoy había quedado con un amigo con el que, pues, lo quería follar, básicamente. Y, pero prefería hablar contigo por teléfono. Y yo, por mi forma de... yo sentí como... Yo pasé por alto eso, ¿no? No pasa nada, pero eso por dentro, ¿no? Y lo dije, eso me molestó. Ya sé que tú puedes hacer cualquier cosa, yo también, no somos pareja todavía, nos estamos conociendo, pero yo lo estaba vinculando más a un proyecto de crear algo contigo. Yo soy libre, vale, perfecto. Si yo me quedo ahí, ahí es cuando empiezo a ser controlador, podría empezar a ser tóxico, empezar a tratar de manipularla, empezar a castigarla, aunque sea en mi mente, a culparla, a desconfiar de ella. ¿Por qué? Porque no me doy el permiso para irme de ahí. Entonces, no hay que... el cambio muchas veces es... o sea, para mí, tratar de cambiar al otro es violencia. Yo no soy nadie para cambiar su esencia o el momento de vida en el que está. Lo único que yo puedo controlar es lo que yo siento. Y si yo en ese momento siento que ahí no tengo que estar, me voy. Aunque eso me cague de miedo, que joder, otra vez, vale. ¿Qué tenía que aprender? A respetarme más. Punto. Si yo me quedo ahí y finjo quedarme ahí es cuando empiezan los problemas. Sí, pero bueno, también es verdad que... Pongo un ejemplo muy extremo también. No, que no nos y también, ojo, al que huye de todo, ¿no? Claro, no es huir en este caso. Y eso es un tema de lo que tú sientes. Exacto. Tú sabes cuándo es, aquí tengo que marcar. Mira, una forma de cuándo saber cuándo poner un límite o cuándo no. Que cuándo tengo que marcar un límite o poner un límite en una cena, ejemplo fácil, ¿no? O con un familiar, o con una pareja, o cuando tengo que cortar y punto, ¿no? Yo pongo, no es un ejemplo mío, pero me encantó, que es, si tú a esa persona, vale, imagínate que la cortas con ella, ¿no? Con esa persona. Imagínate, pongo ejemplo de una cena, un familiar, un hermano, ¿vale? O un padre, es igual. Corto ese vínculo porque creo que es tóxico, lo que está haciendo no está bien. Si yo al cabo de un año, o una tía, o lo que sea, yo al cabo de un año me encuentro esa persona en un entierro y tengo la sensación de incomodidad de no saber qué decirle o cómo justificarme, a tomar por culo. Si lo que siento en vez de, hostia, que no sé cómo justificar que no he querido estar ahí, lo que siento es,
una tristeza profunda, Ujú. ahí quizás sí que te tienes que quedar y tienes que observar que hay que marcar un límite, quizás es expresar tus necesidades, adaptarte. Esa es la diferencia entre, amar Ujú. y tener que querer. ¿Cómo saber cuándo tienes que estar o no? Pues es tan fácil como, realmente quiero estar ahí o no. O sea, siento que debo estar ahí Ujú. o tengo que estar ahí. Ujú. Sí, sí. Este es el La punto. de tiempo que nos ahorra, digamos, también. Claro. Pues Ricard, muchas gracias. Yo creo que también por estos minutos de... No, pero al final me estaba pensando, bueno, como Pues dejas legal. hemos sacado muchas conclusiones, pero esta última sería como, ostras, gestión emocional, ¿no? En realidad, como darme cuenta de, bueno, escucharme, cómo me escucho, porque a veces hay mucho aquí, pues sí, escuchando al cuerpo y viendo y tal. Entonces, pues... Y darle un espacio. Y darle un Que espacio. Al final igual, no sé, Sí. hablo por mí también, pero como no estamos acostumbrados, pues parece que no es necesario. Claro, los que nos encanta todo el tema político, legal, todo esto, nos vamos aquí muchas veces. Claro. Ujú. Nos desconectamos del instinto. Y en el instinto hay mucha verdad. Hay mucho, esto lleva muchos más años Claro. que la moral. Entonces, estamos en un momento social, en una cultura social, hay que poner normas, hay que, por supuesto, hay unas reglas de convivencia, yo no puedo ir liándome y cagándome en cualquier sitio, pero también es importante que lo animal y primitivo que hay dentro, que no lo olvidemos. Porque, mira, quiero acabar con eso, ¿no? Que es, hay algo dentro de ti que no ha sido dañado por nadie. Ni has hecho daño a nadie, ni nadie te ha dañado a ti. Esa parte prístina, pura que está dentro, ahí está la sabiduría. Y no somos malos de serie. No. Que Exacto. muchos de los que hemos entrado en este mundo de la justicia es porque hemos visto injusticias en casa. Y hemos tenido que ser los grandes justicieros y los grandes defensores del pueblo o de alguien en nuestra casa. Entonces, recordar que no somos malos y que hay algo prístino que no ha sido nunca dañado por nadie. Desde ahí, si nos escuchamos y confiamos, es más fácil todo. Pues Nos quedamos con eso. sí, excelente reflexión, muchas gracias. Muchas A gracias. vosotras. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a Abogacía y Conciencia en YouTube, iVoox o Spotify para apoyar a este movimiento de cambio en el sector legal.